partir ahora con las funciones en Oracle, ¿ya? Las funciones en Oracle son un conjunto de elementos, así como los de programación, que sirven para ir obteniendo ciertos resultados, ir haciendo transformaciones, depende. Hay tres tipos básicos de funciones. Uno son los aritméticos, los otros son los de fecha y hora, y los otros son los de tipo string, que son para manejos de cadenas de caracteres. Vamos a partir con el de manejo de caracteres. Para eso vamos a ir acá a la Application Express. Tenemos la contraseña con la que instalamos esta versión, que es el Oracle 11.2, el Oracle Express, ¿cierto? 11.2. ¿Ya? Vamos acá a crear un espacio de trabajo. No sé. Y creamos aquí el espacio de trabajo. Nos dice que se ha creado exitosamente este espacio de trabajo. Vamos a hacer clic aquí para loguear. La contraseña que acabamos de crear y entramos acá al SQL Workshop y posteriormente acá al SQL Commands. Vamos a sacar un máximo de filas y partimos entonces. Entonces en estas funciones vamos a ver funciones strings, ¿ya? Las primeras funciones que tenemos por acá son bastante sencillas, ¿ya? Hay una función que no aparece acá, pero es la símil del CHR. El CHR tiene que ver un poco con lo que es la tabla ASCII, ¿ya? La tabla ASCII, ¿cierto? Es esta tabla que nos permite ver los valores que tiene cada representación numérica a su carácter en la tabla ASCII, ¿ya? Tabla ASCII. Directo acá a una tabla ASCII cualquiera. Por ejemplo, estos son los valores numéricos enteros, ¿ya? Y el valor que corresponde en la tabla ASCII. Cuando uno no se sabe la tabla ASCII, que es difícil de conocerla porque son del 0 al 255, o sea, los 255 valores que nosotros tenemos representados acá dentro de diferentes símbolos en la tabla ASCII, también los podemos utilizar dentro de lo que es el Oracle. Cuando nosotros queremos trabajar, ¿cierto? O probar funciones, nosotros podemos hacerlo a través de una tabla que se llama Dual. ¿Ya? Es una tabla que se llama Dummy, que sirve para hacer pruebas, ¿ya? Para preguntarle cosas y nos va respondiendo con lo que nosotros le estemos preguntando. Por ejemplo, acá podríamos poner select, estamos trabajando la CHR, dijimos acá en la tabla que el 65 es la letra A mayúscula, ¿ya? Así que si nosotros ponemos acá el valor numérico 65, lo que nos va a retornar, vamos a ponerle la tabla, ¿cierto? La tabla Dummy, from Dual, ¿ya? Lo que nos va a devolver es letra A. Si nosotros ponemos el 66, lógicamente, nos va a devolver la letra B, 67, siempre en mayúscula, ¿ya? Porque eso es lo que corresponde ahí, la letra B. Si nos vamos un poco acá a los números parten en el 48, aquí en el 0, ¿ya? 48, o sea, si nosotros ejecutamos acá y ponemos el 48 ahora, nos aparecería el 0. Perdón, 48. No, te voy a ver. Ahí sí. Y nos aparece el 0. Y cada uno de estos elementos tiene su valor representado. Si se fijan acá aparecen los valores en minúscula, o los caracteres en minúscula de lo que corresponde al abecedario, ¿ya? Lo típico son de la A hasta la Z, pero la ñ no está incluido dentro de este abecedario. La ñ generalmente es el 164 en minúscula y 165 en mayúsculas, ¿ya? Entonces, si uno quiere sacar esos valores, también haría lo mismo. 165 sería la ñ mayúscula. No tiene representación en esta tabla, qué pena. ¿Ya? No se puede ver, igual que el 164. Vamos a probar el 164, que son las ñs. ¿Ya? Como esto está en inglés, no tiene representación gráfica, ¿ya? Pero sí tenemos el 126, no sé si es que aparece, no me acuerdo si es que aparece la colita de chancho, que es el 126. 126, vamos a ver si aparece. Sí, esa es la colita de chancho que se llama, o que le decimos generalmente, ¿ya? Eso es la
función CHR. Está por el otro lado una símil, llamémoslo así, que lo que hace es transformar de letra a número. Entonces nosotros ponemos el valor ASCII de una letra. No me equivoco, este valor tiene que ser aquí. Y nos devuelve el símil, 65, el 66, con la B, ¿ya? Etcétera, etcétera. Al revés. Pasamos a la siguiente, que es el concat. El concat generalmente lo que hace es concatenar. Concatenar significa unir dos textos. Esto nos sirve para valores de texto, nos sirve para campos que tengamos dentro de la base de datos. La idea es que nosotros podamos utilizar esto dentro de la base de datos y hacer tareas con la base de datos. Entonces aquí nosotros lo que nos tendríamos específicamente sería hacer concatenaciones. Select concat siempre y solamente dos valores, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros teníamos una tablita. Hola, tenemos un par de tablas. Sí, no, después lo voy a aplicar de otra forma. Hola, espacio. Y pongamos un valor. Hay dentro de la tabla de los empleados, ¿cierto? La tabla de los from emp. Ya, los empleados tenemos los valores que corresponden a los nombres de los empleados que se llaman ename. ¿Ya? Podríamos recordar esa ename. ¿Ya? Aquí select asterisco from emp, que es la base de datos que hemos venido trabajando en las otras clases. ¿Ya? Si nos fijamos, tenemos estos, los nombres de las personas. Entonces aquí, si yo quisiera decirle hola, tanto, tanto, ya aquí estaría haciendo básicamente esa es la tarea por cada uno de los campos que aparecen acá. ¿Ya? No, me parece... Y es simple, voy a cometer el mismo error de antes. Ahí sí, hola, King, Blake, Clark, John, etcétera, etcétera. Como también tenemos acá, ¿cierto? El ename, el job, podríamos decir, este personaje es el presidente, este personaje es manager, podríamos poner el ename con el job. Aquí ya no me va a servir mucho lo que es el concat. ¿Ya? El concat, insisto, une solamente dos atributos. Podemos poner así, si lo pusiéramos de esta forma, ename, coma, job, aparecerían los dos pegados, aunque sería como medio feo, no se vería muy bien, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que ahí que conviene en realidad hacer es utilizar el doble pipe. ¿Ya? Entonces aquí hacemos un select ename, doble pipe, name, doble pipe. Acá sería job, ¿cierto? Aquí nos aparecería igual. Este es un símil, ojo, from empleado. ¿Ya? Entonces, pero la diferencia está que el doble pipe se puede ocupar varias veces. Entonces, yo podría aquí agregarle otro doble pipe, pero además agregar un texto, como es. Le voy a dar un espacio adelante, un espacio atrás, cosa que no queden juntos esos dos elementos. Y ahí lo ejecutamos y ahí nos aparece que King es president, Blake es manager, Clark es manager y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es trabajándolo con doble pipe. Pipes, se llaman esos palitos que están al lado del número 1 generalmente. Después tenemos los initcap. El initcap es una función que sirve para específicamente poner una cadena de caracteres así como aparece acá, la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Entonces cuando nosotros tenemos vamos a ponerle acá, da lo mismo si viene en mayúsculas o en minúsculas, ¿ya? Select, abrimos paréntesis y vamos a poner un texto de ejemplo. Comillas simple, esto es un ejemplo. Lo vamos a dejar así para que se note cómo funciona esto. From dual. Dual, acuérdense que es la tabla dummy. ¿Veis? Esto es un ejemplo. Se fijan, lo que hace es dejar la primera letra
de cada parte de la frase, ¿cierto? Cada letra la deja en mayúscula y el resto la deja en minúsculas. Independientemente de vengan mezclados o venga todo en mayúscula o venga todo en minúscula, siempre va a pasar exactamente lo mismo. Ya lo vamos a hacer con los otros ejemplos. Select init cap, paréntesis, un ejemplo. Ahí está, sin mezclarlo todo en minúsculas. Entonces lo vamos a poner acá, from. Ejecutamos, control enter, y ahí nos aparece en el mismo formato. O sea, si esto lo hacemos, aquí ya lo vamos a copiar, pegar, y esto lo vamos a pasar todo mayúscula. Esto es un ejemplo. Nuevamente vamos a obtener el mismo resultado, ¿ya? Porque eso es lo que hace la función initcap. Después tenemos la función lower. Lower, ¿cierto? Es minúsculas. Upper es mayúsculas. Entonces lo que hace lower es pasar el texto a mayúsculas, perdón, a minúsculas, y upper los pasa a mayúsculas. Los vamos a ejemplificar acá. Lo vamos a hacer así. Select lower. Vamos a poner un texto completo en mayúscula. Es un ejemplo. Solamente vamos a utilizar la tabla dual. Y lo hace de esa forma, pasa todo a minúsculas. ¿Ya? Entonces uno podría decir, interesante, el lower me sirve para pasar mayúsculas. ¿Qué pasa si en mi base de datos, acá nosotros tenemos, ¿cierto?, una tabla de la base de datos, from m, ¿ya? Todos los valores están en mayúsculas, pero podría ser que estuvieran ingresados mayúsculas, minúsculas, hay gente que de repente cuando ingresa datos pone algunos con mayúsculas, otros con minúsculas, otros los deja con mayúsculas y minúsculas. Yo quiero encontrar sí o sí a Martín, ¿ya? Entonces, lo que me puede convenir para hacer una consulta SQL efectiva, que siempre funcione, sería poner select asterisco from empleado, where, y yo ahora fuerzo, ¿cierto?, a lo que yo ando buscando. Le digo lower y name. Ando a pasarlo a minúscula el ename y lo comparo contra el nombre en minúscula. Por ejemplo, Martín. Entonces ahora siempre lo va a encontrar, independientemente que esté escrito con mayúsculas o esté escrito con minúsculas. Como primero lo pasa a minúsculas ese texto, después lo compara siempre con lo que yo necesito, que serían las minúsculas. Esa es una forma de aplicar bien este ejemplo, ¿ya? Para hacer búsquedas más efectivas. Lo mismo pasaría entonces con lo que es el upper, ¿ya? El upper, select, minúsculas, select upper. No voy a escribir con minúsculas este texto. Es un ejemplo. Empleado. Me quedo con minúsculas. Eso está lo mismo. Acuérdense que todas las sentencias se pasan a mayúsculas cuando se ejecutan, así que eso es totalmente transparente. Ejecutamos eso y nos da, esto es un ejemplo, le puse from m, como hay muchas filas acá, o 14 filas, me da por cada fila, me da el resultado. Ya en realidad tendría que haberlo ejecutado contra la tabla dummy, ¿cierto?, que se llama dual, y ahí solamente me entregaría un resultado. ¿Ya? Como el otro resultado me devuelve, si yo pongo select asterisco me devuelve 14 registros, acá lo que hace cuando yo le pongo la tabla específica me devuelve los mismos 14 registros, pero siempre repitiendo el mismo resultado. ¿Ya? No es más que por eso que apareció de esa forma. ¿Ya? Lo mismo, si es que esto fuera con algunas mayúsculas entre medio, ¿ya? Y esto es un ejemplo, ¿ya? Da lo mismo donde vayan las mayúsculas. Lógicamente lo que va a suceder acá es que todo siempre se va a pasar a mayúsculas. Lower y upper. Después tenemos los LPAT, ¿ya? El LPAT
es una función que me permite rellenar cosas, ¿ya? Tenemos el LPAT y el RPAT. El L significa que es por el lado left, por el lado izquierdo. El R significa que rellena con caracteres por el lado derecho, ¿sí? Los caracteres que nosotros queramos son los que a uno se le ocurran, ¿ya? Pero dependen de la necesidad del trabajo que ustedes lo soliciten. Ustedes van a estar haciendo rellenos por un lado o por el otro, dependiendo de, lógicamente, esta información que yo les acabo de mencionar. Entonces tenemos el LPAT, lo vamos a probar.